Bueno, hoy es 6 de octubre de 2024. Son las 4 de la tarde y están viendo ustedes las imágenes de dónde estoy hoy, en un sitio con mucha tradición, con mucha historia, que tiene tradición familiar, que tiene tradición de nuestro pueblo, con mucha religiosidad, además que tiene en su haber la mayor cantidad de petroglifos en un solo lugar en nuestro municipio sea. Bueno, vamos a hablar hoy con dos de una familia numerosa, y estos son los más jóvenes de esta gran familia, a quien nos une una amistad por muchos años y la tradición de tantas cosas que vamos a hablar desde acá, desde lo alto de los guerreros, desde el Cerro de la Cuchilla, con C al fondo. Rosita y Francisco, guerrero aquí en nuestra población de Sea. Y bueno, parte de esta historia vamos a hablar de los padres, de sus progenitores. Vamos a hablar de don Jesús Guerrero y Chiquinquirá Hernández. Aquí están los Guerrero Hernández y que, bueno, tienen mucha tradición. Vamos a comenzar con don Jesús, que era prioste del Niño de la Cuchilla, hermano del Santísimo, era del prioste de San Isidro, era mayordomo de la fiesta de San Isidro y además comerciante en Sea. Un hombre muy conocido, muy dado. Don Jesús, cuéntenos ustedes eh, a toda la población sobre don Jesús. Bueno, papá pues era una persona que le gustó trabajar desde niño, pues, desde muy joven, se dedicaba al campo. Después, pues, ya pasando un tiempo, pues, él eh, colocó un negocio y se dedicó a ser comerciante. Pasó ahí muchos años y luego, pues, después, pasó ahí varios años y después se dedicó o sea, ya después se enfermó y entonces, bueno, o sea, ¿De dónde siguió. era don Jesús? Papá era de aquí mismo, nació aquí, nació aquí, ajá, en este sitio. Los abuelos. Los abuelos se llamaban, el papá era María, la mamá era María Vera y el papá era Ireno Guerrero. Ireno Guerrero. Guerrero, sí, era el papá. O sea que su papá era Guerrero Vera. Guerrero Vera, sí, familia de los Vera, de Beto Vera. Guarden ese nombre porque esa es doble conexión cuando más adelante estemos hablando de algo que pasa aquí todos los años. Doña Chiquinquirá. Mamá era la mamá Leongina Hernández y el papá Antonio Moreno no, Antonio Márquez, de los Márquez, de Horacio Márquez y su familia de esos Márquez. Ahí tienen una conexión familiar. Allí viene, ¿cuántos hermanos fueron ustedes? Del matrimonio de papá y de mamá. Sí. 10, o sea, eran 13, pero se murieron 3
y quedamos 10. O sea, de esos 10 ya vemos sino 6 personas, 2 varones. Antonio Guerrero, Benjamín Guerrero, Enrique Guerrero y Luis Guerrero. 4. Y o sea, los que fallecieron, ¿verdad? Y que queda Francisco y Candelario, que viven en la Zulita. Y las 4 hembras sí estamos. ¿Cómo se llama? Carmen Guerrero. Que está aquí con nosotros. Ajá. María Guerrero, Josefa y mi persona. Esos son la familia Guerrero. Guerrero. Vamos, este programa más que anecdótico y de saber de Rosita y de saber de Francisco, es de saber las cosas que pasan acá. Estamos en octubre, ya se está preparando las cosas que vienen, las actividades que vienen para diciembre y para enero. Esta gran casa de todos alberga el 1 de enero un suceso especial. Cuéntenos desde sus recuerdos más remotos la visita del niño de la cuchilla a esta casa. Bueno, desde niña, por lo menos estaba muy pequeña, venía el padre a decir la misa. Y el padre Cristóbal Serrano, él subía hacia la misa, venían las hermanas Ramírez, todas, a la misa. Ellas participaban todos los años en la misa. Y de ahí pues fue creciendo más la devoción y después fue, o sea, que se unió más gente a seguir a la tradición del niño de la cuchilla. Del niño de la cuchilla. Acá en la casa de los Guerreros. ¿Cuánto Rosa nace en qué año? En 1960. ¿Qué fiesta? Porque hay que celebrar la fiesta. En abril, el 12 de abril. 12 de abril de 1960. Ajá. ¿Estudia? Estudié en la escuela, Félix Román Duque, después pasé a estudiar en el colegio, después pasé para el liceo. ¿En qué promoción se graduó? Yo no me gradué aquí porque me fui para la Zulita, porque yo iba a estudiar en la Zulita normal. En ese tiempo, entonces me fui a estudiar en la Zulita y no terminé aquí, o sea, estudié hasta 3er año y de ahí el resto me fui a la Zulita, donde comencé 4º, 5º y el sexto para como maestra normalista, sí. Luego hizo especializaciones. Especializaciones en una maestría, después hice el doctorado. ¿Y aquí dio clases dónde? En las escuelas. Primero trabajé abajo ahí donde, no, primero trabajé en la escuela ahí de Santa Bárbara. Y en el Chuco, y después trabajé en Los Giros. De Los Giros me cambiaron para el Playón, y ahí en el Playón pues fue que hasta ahí salí jubilada. La jubilación que nos hicieron. Una jubilación forzada. Volviendo a la parte familiar, la familia se va a diferentes lugares, ¿sí? Sí. Hay un representante familiar que se convierte en perito y es, vamos a decir, el eje de la familia en la migración hacia Mérida y la Zulita. Cuéntenos cómo se llamaba, bueno, en la Zulita pues Benjamín. Él trabajó mucho tiempo en el fondo del café y después en Inagro. Ahí trabajó varios años. Y después, pues, eso fue la parte que estuvo ahí
por lo menos en la Paca ahí que estuvo él, En la Zulita. en la Zulita, ajá. Y Candelario, que también él en la Zulita, él estuvo en la Paca. Él también Siempre trabajaron por el café. el café. Por Sí. el café. Y luego los que trabajaron En Mérida, en Mérida. en Mérida, a Toño. Él sí trabajó, bueno, él primero trabajó para la Panamericana, que fue que trabajó con doña, que lo llevó doña Ramona García. Él, o sea, con ella adquirió unas experiencias. Y después él se fue para Mérida y trabajó en Corpolé, o sea, en Cadela, en Cadafe, fue en Cadafe, Cadafe en esa vez era Cadafe. Él trabajó allá, todo el tiempo trabajó allá. En ese. Y en SEA está María. María, que trabajó en el liceo. Un poco allí a la historia para nivelar la historia con, ¿qué? Con nuestro amigo, no, le digo don Jesús. ¿Ah? No, yo soy Francisco Jesús. Francisco Jesús. Francisco Jesús. Ya sé. ¿En qué año nace? En el 58, 30 de marzo del 58. O sea, ya nació en democracia. Sí, en ese mismo año que cayó la dictadura. ¿Estudia dónde? En el grupo, Estudió en el grupo escolar Pedro en Maturín. el grupo escolar, que saqué la primaria y 2 años que estudié en el liceo, que no hice más nada. El resto se dedicó al cultivo. A la finca y a la bodeguita y ¿Cómo se llama la finca aquí de los Guerreros? la Esperanza, La Esperanza. Finca la Esperanza. La Esperanza. Finca La Esperanza, que era de don Jesús. Sí. ¿Qué había de siembra aquí ustedes de pequeño? ¿Qué era lo que De se hacía? pequeño, café, caña, cambur, cacao, café. Eso es lo que más se ha cultivado. Y el ganado, Sí, por ahí unas vaquitas una vaquita para el ordeño. para el gasto en la casa. Cuéntenos un poco cómo veían ustedes las piedras de las culebras, los mapas de culebras. La mapa de culebra, pues uno nunca le tomó en cuenta porque siempre veía era esa broma y de ahí después que siguieron viniendo y esa broma fue que ya se tomó en cuenta los petroglifos. Pero usted era normal. No, para nosotros eran normales que no le... No había ninguna creencia, No, no, nadie no. le decía, mire, no se acerquen porque ahí hay culebras o alguna cosa. No. No, siempre, o sea, eso que era un mapa de culebra, pero uno nunca le tomó mucho en cuenta la broma. Usted sigue la tradición de don Jesús en la bodega, allá en la calle Quinta, Sí, en la carrera Quinta. sí, cuando él se encontraba quebrantado de salud, yo me iba y me estaba allá y cuando él ya se mejoraba, se volvía a ir y yo me venía para acá para la finca. Uno cuidaba la bodega y el otro Sí. asistía a la finca. Claro, A usted le tocaba o le correspondía acompañar a su papá en el peregrinar del niño de la cuchilla. Cuando el niño de la cuchilla iba a la visita a las visitas a la aldea. Cuéntenos esa parte. no, la porque visita, eso hace la visita se le hacía en el pueblo, la visita en el pueblo. sí, en el pueblo, que era del 2 al 5. Pero o sea, era pequeño en esos tiempos, o sea, no tenía tanto caserío como tiene ahora. Se visitaba en los 4 días, porque el primero no, porque era la misa del primero En la mañana. en la mañana, y en la tarde pues era la misa aquí y la paradura del niño, y el padre Serrano siempre nos dejaba el niño en la noche. Siempre pernoctaba acá. Eso, todos los primeros en la noche, 1 de enero en la noche el Y niño había pasaba aquí. pólvora, rezo, canto, había una fiesta de recibimiento al niño. Sí, se pasaba la noche con el niño. Era Se como- dejaba No se dejaba solo, de decir de cerrar y acostarse uno a dormir, no, ahí tenía uno que turnearse para, era como por decir un velorio, pero era de fiesta, claro, la presencia del niño. sí.
en esos años que usted acompañó a su papá en SEA, y lo acompañaba también a las aldeas cuando iban por las aldeas? No, yo siempre lo acompañé, fue aquí en el pueblo, claro, iba uno a San Miguel hasta donde Doña Rosa, al Topón, iba hasta Palmira, donde Padrino Melquiades, y aquí unas casas de San Pedro. Era lo que se visitaba y el pueblo. El casco. Sí, pero ya le digo, cuando ese tiempo, por ejemplo, San Miguel no llegaba quizá a 12 casas. Palmira eran unas 3 casas también. Sí alcanzaba el tiempo, porque el padre Luis Enrique en una ocasión me dijo que si yo sabía cómo era el maní del paseo del niño, que la gente le estaba pidiendo. Le digo, mire padre, ahorita, en ese tiempo hacían 4 días, ahorita yo creo que no alcanza la semana, porque ya se ha crecido, tiene mucho caserío. Y ¿qué hacía la gente en esa visita que ustedes hacían con el niño? ¿Qué recuerda usted? pues, ¿Había oración, había canto? sí, llegaban y le rezaban. Claro, no un rosario, ¿no? Porque donde quiera que uno iba, les rezaban un rosario, No alcanzaba el tiempo. pero sí lo paseaban por la casa y daban su limosna. Y era muy bonito. Usted compartía también quiénes acompañaban a don Jesús, quiénes lo acompañaban, quiénes eran los que usted recuerda. Recuerdo del finado Julio Mora, don Eladio hijo, estaba ¿De la cuchilla había alguno? Alfonso Pernía también. Sí, eran varios. Que acompañaban al niño en el recorrido. Sí, se acompañaban y se salían después de la misa de 7 a las 8, arrancaba uno con el niño, el padre le decía a uno vaya y buscan el almuerzo donde doña Isidra, y en la tarde a las 6 tenía que tener un niño en la iglesia para la otra misa. O sea, pasaban el día caminando con el niño. Sí. Eran 4 o 6 personas que iban. Sí, eran más, eran varios, eran como unas 7, 8 personas. Que acompañaban Sí. al niño en el recorrido. Y ahí después cuando papá ya no pudo más, entonces quedó uno, Enrique y yo. Quedaron a acompañarlo. Sí, quedamos acompañando con el Eladio joven, Alfonso Pernía. Que hacían ese recorrido todos los eneros del 2 al 5. Claro, el primero era el día de la misa de los agricultores. Sí. ¿No? No, la misa del agricultor era el 2. El 2, que era también prioste. Era priosta, papá, era el encargado de la misa esa. Eran don Eladio, don Isidro Ujú. y su papá, Sí, que eran los que hacían la misa de los agricultores el 2 de enero. claro. Eso era fruto de una rogativa que ellos tenían allí. El encuentro familiar. Vamos a hablar del 31 de diciembre porque desde acá ustedes tienen la vista privilegiada de ver SEA. ¿Qué es vivir desde acá y compartir en familia todos los primeros de enero? Porque es el reencuentro familiar, el reencuentro de la gran familia que vienen a compartir con el niño. Algunos no vienen el 31, sino llegan para el primero. Reciben en Mérida o en cualquier lugar y se vienen a SEA. Cuéntenos esa parte. Bueno, ahí ellos llegan, a veces se vienen desde antes del 30, del 31, unos llegan antes y los otros pues llegan casi el día del 31 en la noche, pero es algo muy bonito, una armonía que hay porque estamos todos, compartimos la cena navideña, pasamos ahí un buen rato y para qué, es muy muy agradable porque eso es desde toda la vida, o sea, compartiendo la cena navideña y que la familia nos reunimos todos. Hay una historia familiar que contó la abuela, la tía abuela de ustedes, Ajá. doña Eulogia. Cuéntenos quién nos puede contar esa historia familiar acerca del niño de la cuchilla, porque ella decía
que eran parte de la familia que recibió al niño de la cuchilla cuando llegó al cerro. ¿Recuerdan algo de eso? Sí, mamá contaba. Sí, eso es la historia que contaba mamá y contaba la Teolofia. Decía que era que la monguita que le habían dejado el niño a los abuelos que lo trajeron para ahí para la cuchilla. Ellos eran de bailadores. Entonces, de bailadores esa gente se vino a la cuchilla y llegaron ahí a un ranchito y de ahí para acá, por ejemplo, de ahí empezó la familia de la familia Hernández. Esos fueron los primeros, los tatarabuelos de nosotros. Y esa era la abuela, lo que contaba la tía y mamá. ¿Que eran hijas de Longina? No. Longina. Ellas eran hijas, su tía y su mamá eran hijas de Longina Hernández, Longina. No, tía Eulogia era hermana de tía Longina, ¿no? Ajá, de la abuela. Hermana de la abuela. Hermana de la abuela. Ajá. De la abuela Longina. Sí. Y esa abuela pues murió de 100 y tantos años, 105 quizás. 105 años. Sí, murió ella. Y ¿Ya habían nacido ustedes o no? no, yo no había nacido. Murió antes. Los mayores sí estaban. Yo el día, Sí los conocí. el día que murió la abuela fue que nací yo, ¿no? Hace 65 años. Sí. Cuando murió Leongina, Sí, la abuela Leonina. que fue la que vino con el niño desde bailador. No, es La mamá de ella. la mamá de ella. La mamá de ella fue la que trajo el niño de bailador. Sí, eso era lo que decían ellos, ¿no? Era la historia que, Sí, que ellos contaban. Sus años, las historias que les contaban de acá del cerro, ¿tienen alguna vivencia, cuentos de miedo, cuentos que le decían que había un aparecido o que escucharon alguna vez que alguien sacó una botija? Ah, sí, las botijas. La botija sí. Las botijas sí. Cuéntenos lo de las botijas. Sí, la de aquí, la que Analejo. Aquí llegaba y aquí abajito, aquí donde está la huerta, llegaba y que salía un señor, ¿no? Un aparecido ahí. Llegaba y a montar el pie en la cerca para venirse para acá para adentro. Entonces las hermanas de papá salían en carrera y se encerraban porque les daba miedo. Entonces, al de tanto esa broma, entonces papá le dice a don Alejo, ¿no? Que pasaba y dijo, vamos a ver qué es. Y papá se vino y con don Alejo y abrieron el hueco, ¿no? Cuando llegaron a una piedra le dice don Alejo a papá, no, Jesús, aquí lo que hay es una piedra. Bueno, papá se vino a dormir y don Alejo hizo que se iba y llegó y era la piedra, era la tapa, una laja, la tapa del entierro. Y había un entierro ahí. Había el entierro, no se supo de qué era, pero no se supo porque don Alejo no comentó nada. Y eso era un aparecido entonces sí. Allí que había. De sus estudios en el colegio, ¿cómo era estudiar en el grupo? ¿Con quién estudiaba usted? ¿Quién eran sus compañeros? Compañeros, Gustavo Guerrero, que le decían por apodo Calzoncillo. ¿Se acuerda de usted de Gustavo Guerrero? Nieto de doña Leongina. Al lado de ellos vivían al lado de ahí, de doña... Al lado de Gonzalo. Gonzalo. Al lado de Gonzalo Mira. Claro. Ajá, sí. Ya, Gustavo, claro, ¿no? Ramón, que era él, que vivía por aquí, y le decían Ramón Pecueca. ¿Se acuerda? Sí. Bueno, esos estudiaban conmigo, esos eran más malos que ellos eran los malos, yo no. ¿Quiénes eran sus profesores en el grupo? Delia Rosa Pereira,
madrina Filomena, doña Ana María, la señorita Maura. ¿A qué jugaban ustedes allá? No, pues eso jugaba uno la metra, roncha, esa broma. Ese eran los juegos. Sí, pero eso no lo dejaban a uno jugar mucho en la escuela porque jugaba era en el momento que estaba en el receso, en el recreo. De resto, igual que en la casa. Aquí en la casa no dejaban a uno jugar con... Y uno llegaba de la escuela y a ir a buscar los cambures, a buscar la leña y... Eso no era... Ahorita que lo ponen es a jugar toda la mañana en el grupo, en la escuela. ¿Eh? Aquí los amigos aquí de la casa con quienes andaba siempre aquí, ¿Ah? con los de la casa aquí, los vecinos, ¿quiénes eran? Los vecinos, ahí los Guillenes, ahí Goyo y Tito y... Era la convivencia, era con ellos. Sí, uno prácticamente era ahí donde llegaba y era la estadía. ¿Había algún tipo de juegos aquí en el cerro para ir a comer naranjas, a ir a comer caña o algo así? ¿O los paseos eran para la cuchilla? ¿Para dónde eran que iban? No, los paseos de uno era por ahí para la cuchilla, por ahí. Comer caña y eso papá no lo dejaba a uno por ahí estar pensando en otras cosas. Pensando en otras cosas, y no era que tenía que ponerse a bajar cambures, leña, a recoger café, a bajar café. Eso era, la diversión era poca. Era bastante trabajo. Sí. Con usted, las compañeras, los compañeros que jugaban en el grupo, en el colegio, ¿qué cosas recuerda de esos estudios? Bueno, del grupo, el kinder que lo estudié con doña Ramona, de Barón, que de verdad que muy excelente profesora. Bueno, ella era muy dada, y después estudié con doña Ana María Contreras, después estudié con doña Emma de Belandria, después estudié me dio clases de Elia Rosa, después estudié sexto con doña Maruja. Esos fueron los profesores que tuve. ¿Y en el colegio? En el colegio, pues comencé en el colegio y entonces después pues me cambié para el liceo. Allá estudié fue un año nada más, pero el segundo año en el liceo. En el liceo, sí. Ajá. ¿Y usted en el segundo año entró a estudiar segundo año en el primer año del liceo? No, ahí lo comencé como de primer año. De primer año. Sí, porque pasó fue que ahí hubo entonces yo no seguía allá porque cuando llegó que el liceo me vine para el liceo. Ok, o sea, los primeros meses usted entró a estudiar con Marisela, era Yanina, Marisela, Zoraida, ajá. Y todos esos estudiaban en el liceo. Estudiaron primer año. Primero, segundo, sí. Y tercero. Yo estudié hasta tercera promoción. Sí. ¿Verdad? Yo me fui. Sí, yo me fui para la Zulita. Monseñor Chacón. Allá en la Zulita. Ajá. En la Zulita. Sí. Esa experiencia luego de graduarse, ir a dar clases en Santa Bárbara, en Los Giros, ¿cómo era ese diario trajinar para ir a trabajar a esos lugares? Bueno, ahí a Santa Bárbara era más suave porque yo me iba con doña Rosa y me subía con ella, porque ella tenía la camionetica y entonces cuando no la llevaba don Héctor, pues ella se llevaba la camioneta. Pero era todo bonito porque era clases en la mañana y por la tarde, hasta las 4 de la tarde. Pasaba uno todo el día allá en la escuela. Y en Los Giros, pues
Después comencé en Los Giros y me estuve allá 5 años, 5, 6 años, 6 años. Después fue que me dieron el cambio para la escuela del Playón. Pero también, o sea, en Los Giros era fuerte, porque cuando llovía, eso había que pasar, no tenía que pasar, porque como era el director, era el profesor Cándido, era muy apretado. Y resulta ser que una vez llovió, y en esa vez trabajaba Alba Montilva, allá, trabajaba Udón, trabajaba Carlos Bloquillo, uno de Tobar, y mi persona, trabajaron allá. Entonces, eso llovía, y como no era asfaltada la carretera ni nada, sino eso era puro polvo. Y resulta ser que eso cuando nosotros, era verano, eso era, llegaba uno rucio de polvo. Y cuando llovía, entonces un poco de barreal. Y bueno, una vez nos vinimos porque llegamos hasta más allá de ahí, cerca de Palmarito, y de ahí para allá había un barranco, pero muy bravo. Entonces nosotros nos regresamos porque ¿cómo vamos a pasar? Porque uno se iba caminando y venía caminando. Y entonces no llegamos, nos regresamos para la escuela de San Miguel. Entonces dijo, profesor Cándido, ¿y qué les pasó? Y entonces no, que mire, que no había paso, que no sé qué. Y entonces no, se van y pasan por donde puedan. Bueno, un señor nos prestó, o sea, un caballo y nos pasaba, pero el caballo se enterraba completica la pata y el rabo, ¿no? Y a lo que sacaba el rabo, la primera que pasó fue Alba, y resulta ser que Alba es furiosa porque cuando el rabo sacó el rabo, pues le echó el barro por la cara y todo, y estaba muy brava. Es una anécdota que no se olvida. Y así fue, o sea, siempre teníamos que, como no había transporte así fijo, el NER 23. ¿Y sí. La dirección estaba? En San Miguel, ahí era la sede Estaba doña la señorita Aurora ahí. Aurora, sí, estaba ella. Sí. ¿A quiénes recuerda usted de profesores del NER 23 cuando No, estaba? Bueno, está... Allá ya hablamos de Los Giros. ¿Y de Santa Bárbara? De Santa Bárbara estaba doña Rosa, una maestra de Tobar, y Hilda, sí, eran los 4, nada más que estaba. ¿Y en el Playón? Y en el Playón estaba María, la esposa de Ezio, Arminda, está Sonia, ahí estaba, después pues bueno, era director del NER también. También pertenecía al NER, la escuela. La escuela sí, pertenecía, al principio sí pertenecía, después cambió para escuela, cuando cambió a escuela bolivariana, primero hubo una cambio, o sea que era ahí trabajó en esa escuela, trabajó la esposa de Néstor Carrero, Margarita, ella trabajó ahí de directora, ahí en el Playón. Después fue que pasaron a la escuela bolivariana, y entonces fue que llegó la que está en Tobar, y después pues después estuve yo en la broma de la vida suya aquí en la casa, o sea, los muchachos trabajando en el campo, y usted qué le tocaba hacer también aquí en la casa. No, yo casi no hacía nada. Porque era la menor de la casa. Claro. La consentida de Francisco, que ni no le pegaba ni nada, decía Francisco. Era esa parte. Sí. Los recuerdos de la fiesta del niño, de la venida del niño, de la pernocta del niño acá, de esa permanencia el 1 de enero para el 2 de enero. Era una aventura, era una ilusión de cada año, porque venía mucha gente, venían a acompañarlo, y venía todo el sector, ¿verdad?, a acompañarlos en esa noche de rezar y cantarle al niño.
Sí, en ese tiempo se reunía la gente, se estaba hasta tardecito acompañándonos. Y los vecinos, pues, temprano pues había gente y estaba hasta tardecito también. Pero eso fue aumentando la devoción y entonces era más. Y bueno, uno se estaba ahí toda la noche esperándose a que amaneciera para ir llevaban al niño y entonces... Que iba de aquí a la iglesia con pólvora porque era la misa de los agricultores. Sí, era esa. Era la así. Misa de los agricultores que era a las 9 de la mañana. Sí. La misa era de 9. La misa a las 9. El 2 de enero. ¿Algún recuerdo de un susto, de un cuento de miedo, de algo que le había pasado así como la historia de la botija? ¿Hay alguna otra cosa, algún lugar por donde no, porque siempre asustaban? No hay de eso, nada de eso. No, asustar no, nunca nos asustaron así, no. Eso de una bulla, que en el techo había mucha bulla. Ah, bueno, a veces sí, cuando Antonio, cuando estaba allá que... Era que cuando estaba allá, que las casitas allá de donde Marcelino y el Corrancico y sabe bien ese. No era ahí había unos viejitos, Marcelino Arellano y mi tía Isabel, una hermana y la abuela, ahí donde está el rancho ese. Aquí. Ahí había ahí había vivían esos dos abuelitos, entonces mamá se iba para allá a ir a estarse allá con ellos, porque ya la abuela estaba muy malita. Entonces llega Toño, el que vive en Mérida, y llega y asusta a Joseba, a María y a Rosa. Aquí en la casa. Sí, ahí en la casa por una ventanita que había ahí, Socorrito, en la que murió. Había una ventanita, entonces llegó y como usaba vaina de puente. Y sacó los niños de puente y sale esto en carrera para allá, donde estaba mamá y Socorrito, la que murió. Decía, yo era la primera de atrás. Esta es desde acá, desde donde los guerreros, hablamos del niño, de la paradura. Ustedes siempre recuerdan que era misa, y paradura y pernocta. Sí, siempre fue así, en vida del padre Serrano. Vino el padre Pepe también, el padre Gómez también, el padre Arias también, y de ahí, después de ahí para acá fue que fueron, y el padre Luis Enrique Sila, porque con mamá cumpleaños los 27 de diciembre, le decía, no, yo el regalo para doña Chinca, dejarle el niño el primero. Y entonces él lo dejaba. Ya los otros padres, pues, como ya tenía la misa de doña Rosa, y entonces ya era a tras mano, por ejemplo, ir a llevar al niño a la misa allá y volverlo a traer. Y entonces un día nos lo dio el padre, ¿qué padre fue? Dijo, mire, es que para seguirle dejando al niño, pues nosotros le pusimos eso, ¿no? Sí hay una conexión del niño. La conexión del niño es el tronco familiar de la traída del niño a Sea, la llegada del niño a Sea, y que la abuela de doña Chinca fue una de las que lo trajo, de allá de Bailadores, cuando se trasladaron a Sea. Entonces esa historia pues va enriqueciendo la historia del niño de la cuchilla en Sea, y por eso es que el niño pernoctaba aquí, primero por el esfuerzo de don Jesús, también en llevarlo por los diferentes lugares, porque al día siguiente el niño iba donde don Eladio. Y ahí era la misa en la noche y le dejaban el niño también. Claro, el 2 de enero. Era porque eran la de los priostes, los que cuidaban el niño. ¿Usted nunca recorrió las aldeas? No, yo en las aldeas sino, yo aquí en el pueblo, sí anduve muchos años. Le voy a contar una anécdota. Usted sabe que la primera vez que fui yo al paseo del niño, el padre Serrano siempre abría
el jarro ese que cargaba y sacaba 10 boleas y le daba a cada uno. Entonces llega papá y le dice al padre Serrano, no, al muchacho no le dé. Y le dice el padre Serrano, yo me acuerdo como que sí. Y dice, no, él también tiene derecho y así él va agarrando, se va estimulando para eso. Pero papá dijo que no, que a mí para qué me da. Ahora el muchacho me acompaña al niño. Y sí, estaba yo como de 10, 12 años. Yo anduve este tiempo con el paseo del niño. El lugar es un privilegio ver a SEA, ¿no? Ver el 31, la quema de pólvora desde acá, cómo se ilumina SEA, y nosotros desde SEA ver cómo se ilumina la pólvora desde acá, de donde los guerreros. Pero hay un momento donde ustedes ven cuando suenan las iglesias, las campanas en la iglesia para ir a misa. Cuando hay fiesta, ustedes disfrutan de la fiesta como si estuvieran en el club o en la calle, porque aquí se oye. Sí, se oye todo. Pero hay un momento que es el rugir de las quebradas. Es ese momento de las crecientes. Y ustedes aquí tienen a sus pies la quebrada del Playón y la quebrada Murmuquena, que se ve hasta el puente del cementerio desde acá. Ya le vamos a mostrar la fotografía y se ve Palmira. ¿Cómo han visto ustedes que han presenciado la creciente del 71, que presenciaron la del 96, la del 91, la del 2005, la vaguada famosa, y la del 26 de hace 2 años, 26 de noviembre? Entonces, cuéntenos un poco cómo es desde acá ese ruido y esas oraciones que ustedes tienen que entonar desde acá para lo terrible que se ve hacia SEA. Bueno, eso es, cuando es en el día, la crecida sí se ve el bajar lo que va arrastrando esas crecidas, pero en la noche lo que se oye es el zumbido, el ruido de las quebradas. No, en la noche no se ve nada. ¿Y si las han visto ustedes? ¿Sí han visto? Sí, en el día se han visto crecidas. Sí. Cuando crece en el día. Y ustedes han visto crecer a SEA, porque del pequeño pueblo que desde aquí se veía cuando niños, ahora a tanto caserío allí en SEA. Sí, se ve bastante. SEA en en el año 70 era muy pequeño. Toda esta parte, lo que es el liceo, toda esa broma hasta San Pedro, había tal cual casa. Y ahorita ya se ve puro caserío. San Miguel era unas 3 casas también. Aparte del cementerio, el caserío no existía. Barrio Cuba eran unas 3 casas también. Y ahorita ya no hay a dónde hacer casas. No hay terreno para... Ahorita lo que tienen es que meterle máquina a la loma de los Adrianes para hacer las terrazas. Para construir allá. Porque ya aquí para abajo no hay terreno para construir. Total que sea del 70 para acá, ahí ha crecido mucho. Es que ha tenido crecimiento. Sí, y bastante. Bueno, muchas gracias Vamos a la orden. a la familia Guerrero, aquí desde la Casa de la Historia, porque están los petroglifos que nos vamos a mostrar en las fotografías al finalizar el programa, y está el mejor conservado, la fiesta del 1 de enero. Oye, y no me hablaron nada, ustedes subían el 6 de enero a la cuchilla. Sí, nosotros subíamos. ¿Cómo era esa fiesta? Cuéntenos un poco de la fiesta para finalizar. Era muy bonita, porque por ejemplo no había la carretera, sino el que subía todo era caminando. Y era bonito porque se reunía harta gente, no como ahora. Porque... ¿Qué había allá? ¿Qué había allá? ¿Qué se hacía allá? ¿Había música? Sí, había música y había... La
paradura del niño allá arriba en la cuchilla. También lo hacían en el tiempo. El 6 de enero. 6 de enero, después de la misa se hacía la paradura. Hacían la paradura. Yo creo que ahora quizás no la hacen. No hay Como hay demasiada gente, pues ya no hay chance de pasear al niño ni nada así. ¿Como cuántas personas calcula usted que iban el 6 de enero allá a la cuchilla en los años 70? En los años 70 más o menos yo le pongo como unas 200 personas, 250. Siempre salía gente de las Cocuizas y aquí el pueblo, San Miguel, o sea, de San Simón, por ahí cerca. Después que abrieron la carretera fue que eso es demasiada, más bien gente. Y ahí después yo no volví a ir a la 6 de enero, porque eso hay que dejárselo a la gente que viene de afuera. Ese es el día de los peregrinos. Claro, para uno el 31, la bajada del niño. ¿Alguna oración especial ustedes para el niño? ¿Algún milagro? ¿Algún favor de parte del niño? Muchos. Sí, Muchos. Sí. Pero que, ajá. Bueno, nosotros de verdad ha sido un milagro, porque cuando Óscar, el hijo de Josefa, él tuvo cáncer. ¿Para qué? O sea, nosotros nos aferramos al niño a la cuchilla y siempre, o sea, para mí el niño a la cuchilla es milagroso, para mí es muy milagroso, porque de verdad que el muchacho se recuperó. El muchacho estaba malo, uno pensaba que se iba a morir. Y entonces él aguantó las quimios, las quimios y las radios. Y entonces, fíjese, ahí está, gracias a Dios, ya tiene un niño de 2 añitos y eso es un milagro. El niño de la cuchilla. El niño de la cuchilla. Invocaron al Señor. Ajá. Cuando viene el niño aquí, ¿hay alguna oración especial? ¿Hay algo que se haga en especial el 1 de enero? O sea, aparte de la paradura, la misa, el canto, el rezo, ¿qué más se hace aquí? Aparte de compartir. Bueno, se hace el rosario, se hace las oraciones y bueno, no le da a uno mucho chance. porque andan rápido, apurados. A veces no esperan que termine la paradura para llevarse, y eso no. Es rapidito, entonces no hay mucho chance, pero sí. Aparte, o sea, se paseaba por la casa, pero ahora, como ahora eso es. ¿Y ustedes les piden que eso vuelva a la tradición? Claro. ¿Les gustaría la tradición? Dejarlo en la noche, siempre uno siempre está con eso, pero como niño, pero como todo cambió. Todo cambia. Pues sí, porque cambie también de nuevo. Bueno, ojalá bueno. Sea así. Ojalá que sí es. Vamos a pedirle al niño de la Al niño que se la volvamos a esas tradiciones de la bajada. Ustedes acompañaban la bajada del niño. Sí. Claro. Sí. Lo colocaban en los altares. Ajá, sí. Y le rezaban la salve. Ajá. Sí. Ahora uno siempre y hacía las estaciones. ¿Usted sabía cuáles eran las estaciones de nosotros? ¿Ah? De Toño Moreno. Ahí donde la doña Herminia. En el Escarabajo. En el Arriero. Y luego por la calle, la calle 4 ahí de los Miches. La calle de los Borrachos. Y esas eran las estaciones. Pero uno, por ejemplo, llegaba y tomaba 1 o 2 cervezas. Salía de ahí, andaba en el paseo y iba a tomar más. Y otros iban rezando. Y otros iban rezando. Y otros cantando. Y otros echando chistes. Llegaba y le decía, mira uno, vamos a hacer la 4ª estación o la 5ª. Era un reencuentro, ¿verdad? ¿Un reencuentro? Los 31 era un reencuentro. Ese sentido, gente de todas partes. Eso era muy bonito. Los sedeños venían a acompañar al niño en la bajada. Claro. Sería bueno reeditar la bajada del niño Sí, sí. para el reencuentro de los sedeños cada 31 de diciembre. Eso era a las 3 de la tarde. Sí, a las 3 de la tarde, 3, lo más tarde a las 4 estaba llegando el niño ahí a Pategalí. ¿Recuerda que ya había misa? Claro.
y ahí seguía La procesión para la iglesia. y entraba al tráfico la salva. Por eso era que llegaba uno allá A las 6 de la tarde. a las 6:30. Bueno, los guerreros, hoy nada más que Francisco y Rosa y Francisco, de los 10 guerreros, 2 guerreros hoy conversando con nosotros. Tenemos que conversar con María, porque María es de la primera promoción de los primeros trabajadores y estamos en ese aniversario. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted por Gracias a usted por su entrevista, que bueno, que Dios lo tenga con mucha salud y muchas bendiciones.